Ya. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es acerca del pecado, ¿no? Nosotros por definición ya hemos, ustedes en sus cursos de religiones anteriores ya tienen una idea de lo que es el pecado, ¿no? El pecado es, como quien dice, es una ofensa que se le da a Dios, ¿no? Y tú cómo ofendes a Dios cuando lo desobedeces, cuando uno incumple sus mandamientos, ¿no? Y sobre todo que es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Esa es la idea que es lo que es el pecado. También el pecado también puede ser de pensamiento, no solamente el pecado es algo que se hace de palabras, sino también es de pensamiento. Por ejemplo, cuando uno desear una cosa mala, aunque no se realice. O de palabras decir algo que es ofensivo, ¿no? Tanto a Dios como al ser humano. O de obra, ¿no? Y hacer algo, ya, ¿no? Por ejemplo, matarlo, ¿no? Pegar, golpear, es hacer obra de mal. O también dejar de hacer cosas buenas. Y ahora, un pecado también tiene, el pecado tiene, digamos, dos circunstancias. Tiene que haber consentimiento, quiere decir que se quiere hacer solo, ¿no? Querer hacerlo libremente y, y también saber que esto está mal, ¿no? Estas son circunstancias que tienen los pecados. Y también los pecados tienen dos clasificaciones, pecado mortal y pecado venial. Y hay otro conjunto de los llamados pecados capitales, que son 7. Esos son los... y en contraparte, los pecados capitales tienen sus virtudes, ¿no? Esa es todo ese es el tema de lo que es pecado. Esos que lo que yo he mencionado son conceptos que ustedes ya lo deben saber, lo deben manejar, ¿no? Se da en los cursos iniciales de cualquier curso básico de religión. Conocer los pecados, saber, digamos, los conceptos en que... y también cómo se perdonan los pecados o sea, cuando tú te comulgas, es una forma de perdonar los pecados, pero porque cuando tú te comulgas, previamente tienes que haberte confesado. Cuando tú te confiesas, ahí recibes, a través del sacerdote, recibes el perdón, ¿no? Porque ahí tienes que confesar tus pecados y entonces el sacerdote, ¿no? Te perdona y te da una penitencia, que generalmente son oraciones. Ese es más o menos el criterio que se tiene, ¿no? Entonces vamos a definir ya de acuerdo un poquito. Entonces acá vamos a añadir más conceptos, ¿no? O recordar con otras palabras todo lo que le he mencionado anteriormente. Entonces el pecado, definición de pecado, ¿no? Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Es a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Esa es la definición de pecado, ¿no? En otros términos. Ya, entonces pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo,
a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¿Qué consecuencias tiene? Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como un acto o deseo, o como un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, ¿no? Según San Agustín. ¿Ya? Están llegando tarde, interrumpen ustedes cuando entran tarde. Claro, es 7:30, no es recién. Ya. Entonces, hasta acá, esta es la definición de pecado, ¿no? Ahora vamos a ver. Ustedes también acá pueden leer otros conceptos que ya lo van a encontrar ustedes en la Biblia. En la Biblia, no, el pecado es una ofensa a Dios contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. ¿No? Salmo 51:6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios con el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. La diversidad de pecados. Entonces, la variedad de pecados es muy grande. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se puede distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen por exceso o defecto, según los mandamientos que quebrantan. Entonces, la raíz del pecado está, dice, en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. En el corazón reside también la caridad, principio de las buenas y puras, a las que hiere el pecado. ¿Está? Tienen que estar ustedes siempre con sus cámaras encendidas. Esto que reviso, solamente hay 4 alumnos que están con sus cámaras encendidas. Jeremy, Roger, Camila, Joseph. El resto también tiene sus cámaras encendidas, apagadas, perdón. No. Todos esos detallitos parecen, yo no menciono cada rato ni estoy hablando porque perdemos el tiempo en decir lo mismo toda la vez, sino todo eso se va a ver reflejado en sus notas. Por ejemplo, varias veces lo repito, hay una nota que es de comportamiento. Todos los alumnos que siempre tienen sus cámaras encendidas, apagadas, de hecho su nota de comportamiento no va a pasar de 12. Contra un 18, contra hasta un 20 de un alumno que siempre tiene sus cámaras encendidas. Por lo menos se le ve que está atento a la clase. Los demás alumnos que están así, no. Y no solamente es conmigo, sino todos los profesores tienen el mismo criterio. Y entonces ahora vamos a ver la gravedad del pecado, pecado mortal y venial.
conviene valorar los pecados según su gravedad. Entonces, la distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. Entonces, mira, el pecado mortal es todo pensamiento, deseo, mira, desde el pensamiento, palabra, hecho u omisión grave contra la ley de Dios o de la Iglesia en materia grave, con pleno consentimiento y deliberada voluntad. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre y por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Sin arrepentimiento, tal pecado nos conduce a la muerte eterna. Entonces, el pecado mortal es cualquier pensamiento, ¿no?, deseo, palabra, contra la ley de Dios o de la Iglesia en materia grave. El pecado venial es pensar, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en la Iglesia en materia leve. Cuando se trata de materia grave y falta el conocimiento pleno o la liberada voluntad, el pecado mortal se convierte en venial. El pecado venial disminuye el fervor de la caridad, nos dispone al pecado mortal y nos hace merecedores de las penas del purgatorio. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y las amistades divinas nos rompe la alianza con Dios. Entonces es humanamente reparable con la gracia de Dios. Entonces acá, en esto acá hay la primera clasificación, ¿no? Pecado mortal, pecado venial. Y prácticamente es el mismo concepto, sino la diferencia es la intensidad de la gravedad. Pecado mortal es pecados graves, pecados veniales son más leves, ¿no? Pero, por ejemplo, todo pecado, también hay que tener en cuenta, cuando uno busca ser perdonado, ¿no? No basta el perdón así nomás, como quien dice, por pasar por agua tibia, sino que de verdad tienes que estar arrepentido, ¿no? Por ejemplo, en la vida real se ve bastante, de repente no como un pecado, sino cuando a veces cometes algo, ¿no? Por ejemplo, tú decían, perdóname que no lo voy a volver a hacer, pero el ser humano mayormente vuelve a hacer lo mismo, vuelve a cometer el mismo error, el mismo pecado. Es como que uno le enseña un camino A y un camino B. El camino A es bueno, el camino B es malo, ¿no? Pero igual, por más que le dices, no lo vuelvo a hacer, no me voy por el camino malo, ¿no? Siempre regresa por el camino. En vez de ir por el camino bueno, otra vez se va por el camino malo. Por eso cuando uno comete un pecado o sabe que ha cometido un error, entonces si tú lo vuelves a hacer es porque no te has arrepentido, pues, ¿no? Piensas que es lo mismo, ¿no? Y eso se ve en la vida diaria de muchas personas. Y ese es, por eso que pecado o ciertas partes de la Biblia hay que llevarlos a la vida real. A veces no hay que, digamos, pensar, como quien dice así, al pie de la letra, como ya hemos visto lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Otra cosa, a veces el mal está acá en el terreno. A veces uno su mal lo busca acá en tierra. O sea, uno a veces, como quien dice, el infierno y el cielo está acá en la misma tierra.
Cuando tú cometes pecados, podrás estar un tiempo bien, pero luego todo se te va a ir, todo se te va a ir mal, ¿no? Te va a ir, te va a regresar el doble, ¿no? Todo te va a ir mal, o sea, vas a vivir un infierno, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, en el colegio estás aprobando los cursos porque te hacen las tareas, por ejemplo, te hacen todo, tú no haces nada. Cuando ya entres, cuando ya seas una persona profesional donde tienes que utilizar tus conocimientos tú solo, entonces ahí te vas a dar cuenta de que has perdido tu tiempo, ¿no? Porque no has tú mismo, no has, en el momento justo, tú no has realizado tus tareas, tus temas que tú has debido de hacer, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes hasta ahora no hacen prácticas. Falta solamente, esta es la última práctica de religión, por ejemplo. Ahora, que en un solo día van a hacer 8 prácticas, dudo que aprueben. Entonces, las consecuencias vienen después. Al principio dirán, ah, qué bueno, no hago mis prácticas, no hago nada, pero luego vienen las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Su infierno va a venir ahí. O sea, cuando quieran resolver sus prácticas que no lo han hecho en su momento, van a salir mal, ¿no? Cuando quieran estudiar, en vez de estudiar un tema, van a tener que estudiar como 8 temas, obviamente que no van a salir bien. Es así, pues. O sea, por eso el infierno o el, o el cielo está acá en tierra, ¿ya? Entonces, esa es más o menos una idea. No vas a decir, ah, voy a hacer mis tareas cuando después no las hacen. Así es. Luego tenemos los pecados capitales. Los pecados capitales y los pecados que claman al cielo. Entonces, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Por ejemplo, pecados capitales, tenemos los pecados capitales y sus virtudes, ¿ya? La soberbia es pecado capital, su virtud es la humildad, o sea, lo contrario, ¿no? La avaricia, lo contrario es la generosidad, la envidia, su virtud, la caridad, la ira, la paciencia, la lujuria, la castidad, la gula, templanza, la pereza, diligencia. Sus virtudes, ¿no? Lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay que ser soberbios, ¿no? No hay que ser avarientos, hay que controlar la envidia, la ira también, la lujuria, la gula, la pereza, ¿no? Sobre todo la pereza. Ya, entonces, la tradición catequista recuerda también que existen pecados que claman al cielo, ¿no? Por ejemplo, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, la mente del extranjero a la viuda, y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Entonces, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros. Ya, esta parte también, o sea, el pecado es de uno mismo, a veces, pero a veces también es cuando cooperamos con ese pecado, entonces también somos participar directa o voluntariamente, también pecamos de la igual manera, ¿no? Es casi similar a la justicia del hombre, ¿no? Tú eres cómplice de un acto delictivo, tú también entras a la cárcel, solamente por ser cómplice. De igual manera acá. Tú sabiendo que se está cometiendo un pecado, no intervienes para denunciarlo, entonces tienes que, ya puedes ir, Roger, entonces vas a
se va a producir esto, ¿no? O sea, participar directa y voluntariamente, estás cometiendo pecado también, ¿no? Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. O sea, aplaudir algo que tú sabes que está mal, también es cometer pecado, ¿no? Sabes que también es cometer pecados, ¿no? Por ejemplo, en el aula, alguien está haciendo como dice, distrayendo la clase, y tú colaboras riéndote junto con ellos, entonces, claro, tú no lo estás haciendo, pero tú no estás haciendo el desorden, pero estás ayudando a que el desorden siga, ¿no? Algo así, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Claro que no estoy hablando de un pecado fuerte, pero por lo menos esa es la idea. Si participas de alguna manera, tú también estás pecando. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación a hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Eso muchas veces ocurre, a veces cuando, por ejemplo, chapan a un ladrón en alguna calle, a veces la gente, la policía va, los quiere detener, sale la gente del barrio de donde viven los ladrones a proteger no dejan que la policía se les lleve preso, ¿no? Sabiendo que ellos han hecho mal, han robado, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Igual, esa gente que está protegiendo a esas personas también están pecando. O sea, si el pecado convierte a los hombres en cómplices, ¿ya? Unos de otros. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿se hace que alguien roba es un pecado? Claro, pues, tú robas ese pecado, estás cometiendo pecado. O sea, estás cometiendo, o sea, la ley, los mandamientos, cualquier mandamiento de Dios, los 10 mandamientos que tú cumplas, estás pecando. Entonces, son pecados. Mientes, estás pecando. Robas, estás pecando. Matas, estás pecando. Faltas a tu padre, a tu madre, faltas. Todos esos son pecados. Pecados, o sea, tú profesas la religión católica, estás cometiendo pecados. Entonces, ¿quién te perdona el pecado? De repente ya le robas a alguien y tú le pides disculpas, ya te arrepientes, le pides disculpa a la persona y la persona de repente no, ya te perdono, dice, ¿no? Pero para Dios no estás perdonado. La única forma de que Dios te perdone, tendrías que confesarte con un cura, el cura darte tu penitencia y recién Él te va a perdonar. Esa es la forma, digamos, que se debe uno buscar la absolución del pecado, ¿no? Y ahí, esa es la forma. Así es. Entonces, eh, también los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina, ¿no? Eh, Inducen a veces a sus víctimas a cometer a su vez el mal, ¿no? Es así. Eso más o menos, esa es la parte de las estructuras del pecado, son expresión y efecto de los pecados personales, inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social, ¿no? Entonces, todo esto es la estructura del pecado, ¿no? Todos son pecados, ¿no? Todos, está bien, por ejemplo, ser soberbio es pecado, pecado capital. Todos esos defectos uno debe de controlarlos, ¿no? Todos esos defectos. Ya. Con este sería la última clase del curso de revisión. El otro viernes ya no va a hacer clase, pero vamos a aprovechar de repente para hacer repaso, de repente de otro curso, ¿no? De este curso, vamos a ver qué, porque ya después de ese vienen los exámenes, ya. Entonces, el otro viernes lo vamos a aprovechar en otros temas.
Recuerden que tienen, el lunes quedamos que tienen que darme su exposición de razonamiento matemático. Sí, Conste. profesor. No se olviden. El lunes vamos los alumnos que son virtuales tienen que enviarme el video. Los alumnos que son presenciales tienen que hacerlo presencial. ¿Ya? Después no va a haber tiempo. El lunes, como ustedes los veo solamente el lunes, los alumnos presenciales. Los alumnos que hacen virtual tienen que enviarme video. Solamente es también hasta el día lunes. Y no se olviden, hoy día tienen que realizar sus prácticas semanales. Lean bien las prácticas, vean bien, revisen bien. No contesten por contestar. A veces contestan, revisen bien su teoría, todo revisen bien. Tienen todo el día para hacerlo. Busquen un tiempo en que se pueden demorar un poquito, ahí lo hacen. O sea, a veces por hacerlo apurado, de repente a veces se equivoca. Ya, entonces hagan sus prácticas. Ya está lista la práctica de RM y de biología. Religión todavía lo voy a colocar. Por la tarde todavía voy a colocar. Cuando vean mi avisito de recordatorio es porque ya está el examen, la práctica de religión ya también lista. ¿Ya? Religión es de la semana anterior. Esta práctica va a venir todavía el otro. Este tema de hoy va a venir todavía el otro viernes. Ya esa sería su última práctica, la van a dar el otro viernes de religión. Y este curso, el tema de hoy es el tema anterior, de la creación, creo que era. De ese tema van a dar el día de hoy, pero todavía no está todavía habilitada. Recién por la tarde se va a habilitar para que lo puedan realizar. Si por ahí encuentran alguna duda, me avisan. Como repito, a veces por un numerito algo, ustedes no lo pueden visualizar, me avisan, ¿ya? Listo, entonces hasta ahí la clase. Listo, cualquier consulta me la hacen a mi WhatsApp personal. Nos vemos hasta el lunes. Sí, profesor. Hasta luego.